Hola. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, ¿y usted aquí? Bien, bien, al 100. Esperamos un minutito que lleguen todos. Mm. Listo, creo que estamos todos. No es cierto. Listo, ahora sí creo que estamos todos. Les iba a decir, sí, sus calificaciones. ¿Cómo? No, pensé que clase libre, Miss. No creo. Nos la merecemos, Miss. Sí. No. Es una semana de tanto trabajo. Ay, pues fue lo de los exámenes, ¿verdad? Sí. Bueno, juro hacer la clase más corta de lo que normalmente la realizo. Siempre digo lo mismo y me tardo como las 3 horas. Les voy a dar sus calificaciones y ahorita les mando en lo que ustedes están trabajando el por qué les puse tal. Bueno, ¿nos puede decir qué tal salimos en general? Bien, bien. Nada más hubo alguien que no me lo mandó, pero no sé si tuvo problema. Ahorita le pregunto. Muy bien. A ver. Digo, tampoco es que hubo mucho tiempo para calificar, así que les califiqué en base a lo que hicieron en las clases y al examen. Más al examen, en realidad. Ok. Larisa, 10. Frida, 10. Antonio, 9. Viri, 9. Fernando, 10. Fernanda, 9. Cristian, 9. Juan, 8.5. Sujei, 9.5. Y por ahí me faltó Sasha de mandar su trabajo. No sé si tuviste algún problema o qué pasó por ahí, Sasha. Sí, tuve un problema. Pero pues, si la puedo mandar ahorita. Si lo haces, ya. Pienso subir. O sea, ahorita la clase, no, ¿verdad? No. Pienso subir calificaciones. Se supone que es hoy. Hasta hoy. Si puedes mandarlo en las próximas 3 horas, me harías un gran favor para poderte calificar. Y yo tampoco sé de los tiempos de ahí de la Lobos. Ok, ahorita les mando el por qué les puse eso. En base a lo que pudimos ver durante 2 días, que fue lo del tema de la perspectiva. Casi les califiqué ese tema. Ok, bueno, ahorita se las mando. Voy a poner compartir pantalla. Vamos a ver el tema hoy de las luces y las sombras. Muy rápido. Siempre digo lo mismo. Bien. Ok. Pues en realidad es muy simple. Este tema es muy simple en apariencia, como todos los de dibujos. Que como que en dibujo todo se siente como que es muy fácil de comprender y de quizás los conceptos son muy simples, pero al momento de aplicarlos es cuando la cosa se complica, como por ejemplo lo del examen. Se podría entender que el punto de fuga a un punto de fuga que era como era la perspectiva, pues es algo muy simple, de que todo se fuga en un puntito y todas las líneas se van desarrollando a partir de ese punto, pero al momento de realizarlo es como que el cerebro ahí, no sé, nos pega una mala pasada.
Pero bueno, vamos a ver el tema hoy de las luces y las sombras. ¿Qué es lo importante en este tema? Tengo mi tablet. Lo importante en este tema yo creo que es una cosa fundamental. El ver de dónde viene la luz. En arquitectura, yo creo que el tema más importante que van a ustedes a ver es el tema de la luz y de la sombra, porque es a partir de este contraste en el que se puede entender un volumen. Si todo fuera o súper oscuro, o sea, cuando tú apagas tu luz en la noche, pues no logras percibir los volúmenes, porque no hay una fuente de luz que te diferencie una superficie de otra. De modo que si hay muchísima oscuridad, no percibes los volúmenes, pero también por el lado contrario. Si hay demasiada luz, si hay demasiada exposición, tampoco se pueden ver esos contrastes entre los volúmenes y todo lo percibes como muy plano. Entonces, aquí lo importante entonces es tener un contraste entre luz y sombra. Mi conexión dice que está inestable. Déjenme conecto a la otra red. Seguramente me voy a morir durante 2 segundos, pero a ver, no se vayan, ahí vengo. No sé si ya regresé. Ya regresé. Ya, mis. Ok. Sí, Entonces, lo importante es tener esos contrastes entre luz y sombra para que el ojo pueda percibir el volumen. Lo repito, si no hay esos contrastes, o verías o todo oscuro, como lo ves en la noche, o una situación muy rara, no pasa mucho, pero si hubiera mucha luz blanca, pues tampoco puedes percibir nada. Entonces, punto número 1, pues ese contraste. Punto 2, saber de dónde viene la luz. Es bien importante eso. En este caso, en este ejemplo, vemos que si la sombra está de este lado, significa que la luz proviene en este sentido. Entonces, ¿qué va a generar la luz? Una incidencia solar o una incidencia artificial, también podría ser de un foco. Que la parte donde refleja la luz o donde llega la luz de manera más directa, los tonos que va a obtener van a ser más blancos. Conforme la luz se va alejando en el volumen, los tonos tienden a ser más oscuros. Vamos a ver el cómo se le nombra esto, ¿no? Tienes tu fuente de luz. Entonces, al punto en el que llega la luz directamente, pues tiende al color blanco porque está reflejando la luz. Hay un punto medio que se llama el terminator, me da mucha risa ese nombre, donde es la frontera de donde llega la luz a donde empieza la sombra. Todos los objetos, todos tienen sombra propia. Déjenme admito a su compañero Gerardo. Todos tienen sombra propia y es la parte como más oscura en un objeto de la sombra. Todos los objetos van a tener una sombra arrojada, todos, siempre, ¿sale? Entonces, esa sombra arrojada pues va a estar de acuerdo al ángulo en el que la incidencia solar esté reflejando en el objeto. Luego, luego va a haber una pequeña luz, esto es como casi imperceptible, pero es lo que genera que los volúmenes sean como, más bien que los dibujos se vean más reales. Por ejemplo, aquí tenemos la llamada la luz reflejada. Cuando tú tienes una luz, se refleja en el piso. Entonces, ¿qué va a hacer ese reflejo? Que rebote y se va a reflejar un poquito esa luz en el objeto. Entonces, aquí tenemos como una parte más blanca respecto a lo de alrededor, que va a ser la sombra que se refleja en esa superficie de la luz. Entonces, viene, refleja. Y también hay la llamada luz ambiente. De acuerdo, por ejemplo, si tú estás en tu objeto, lo llevas al exterior, pues tienes la luz tanto del sol como del ambiente, o sea, del cielo.
Y esa luz, que tiende a ser muy blanca, también se va a reflejar en los objetos. Entonces, hay varias formas en las que la luz se va reflejando y va generando pues esas luces y sombras dentro de un volumen. Aquí lo podemos ver en este objeto arquitectónico. Primer punto, siempre que ustedes vayan a hacer un dibujo, punto número 1, ver de dónde viene la luz. Entonces, lo identifica, ¿no? Aquí viene la luz y da en esta cara directamente, por lo cual esa cara es totalmente blanca. Luego, en esta cara, que es la que queda como en la parte de atrás, viene la sombra propia, que se tiende a colorear de tonos grises. En la naturaleza, jamás, bueno, es muy raro que encuentren un negro. Normalmente son o grises muy oscuros o cafés muy oscuros, pero el negro como tal, así súper negro, es difícil que lo vean. Entonces, ustedes van a manejar como tonalidades de gris. Luego tenemos, pues obviamente que ese objeto genera la sombra arrojada que va a ir de acuerdo pues a la altura del sol, ¿no? Por ejemplo, si yo pusiera el sol así como en la parte como más de arriba, y digamos que a las 12 del día, la sombra que arroje sería como más pequeña, sería como hasta por aquí. Pero si el sol tiende a estar como más inclinado, la sombra tiende a ser como más larga. Entonces eso es cuestión como de observación. Y luego aquí hay una sombra que me gusta mucho, que es esta, la llamada sombra de oclusión. La sombra de oclusión es la sombra que se genera cuando juntas dos volúmenes mucho y no hay paso a la luz para nada. Por ejemplo, cuando se juntan dos vértices, esta sombra, que es la más oscura, es la llamada sombra de oclusión. Por ejemplo, si ustedes juntan sus dedos, la sombrita esa que queda entre los dedos es la sombra más oscura y esa es la sombra de oclusión. A veces, cuando la dibujamos, tendemos a marcarla como si fuera contornos, pero los contornos son como a veces muy dañinos en el dibujo porque no todas las formas o no en todos los volúmenes se forma esa oclusión, sino nada más donde los volúmenes están pegados o súper juntos, y es donde se forma esa línea como más oscura. Entonces, aquí en general tenemos tres sombras básicas. La sombra propia, que es la que va a estar en el objeto, la sombra reflejada, que es la que va a reflejar el objeto, y la sombra de oclusión, que es la sombra que se genera cuando los dos volúmenes se juntan. Me gusta el ejemplo de las yemas de los dedos, de esa lineecita oscurita que queda. Bajo ese entendimiento de que hay tres sombras, se puede analizar como más los dibujos. Continuamos. Por ejemplo, aquí tenemos una serie de diagramas que me gustan mucho de cómo llega la luz. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos el sol como en la parte cenit, muy horizontal, pues digamos que en la parte de este dibujo no llegaría nada de luz, porque el sol está totalmente, digamos, horizontal. Entonces no permite que haya entrada de luz. Este ejemplo es como primero. Segundo, cuando la luz llega de manera directa, vean las sombras que se generan son como regulares. No hay como un contraste tan grande. En esta, por ejemplo, viene la luz, esta es la parte que sería como blanca, donde va a reflejar toda la luz, y toda esta parte tiende hacia el oscuro, porque ahí no llega la luz, es la parte de la sombra. Este ejemplo me gusta mucho, en particular. Digamos, tienes la luz, viene en esta parte, va a reflejar en este muro, por tanto se dibuja como muy claro. Luego les digo que hay sombras, hay reflejos de luz. Esta pared no tiene como mucha, más bien no le llega el sol, pero tiene una tonalidad más clara que este punto porque la luz se tiende a reflejar, ¿sale? Entonces, toda la luz que absorbe esta pared blanca la va a reflejar para acá y le va a dar cierta tonalidad más clara que la que se logra acá abajo. ¿Por qué?
como aquí esta pared no está reflejando nada de luz, esta parte es más oscura que esta. Y luego tenemos las sombras de oclusión, que son donde se junta el objeto. Luego, vean aquí, por ejemplo, otra vez, en el ejemplo, llega la luz directamente, tienes la pared súper blanca, esta pared refleja por acá, de modo que es más clara la sombra generada en este volumen que la sombra generada en el piso, porque aquí la luz se refleja como más poquito que en esta pared. Yo sé que es un tema medio complicado, pero lo pueden ir como leyendo a partir de la observación. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que tanto hay sombras reflejadas como hay luces reflejadas. Si tú tienes un objeto, esto lo van a ver mucho con la arquitectura de Luis Barragán, que lo vamos a ver en el objeto siguiente, cómo este arquitecto va reflejando las luces para que vayan pegando como de pared en pared y se vayan pintando las paredes con ciertos colores. Entonces lo vemos, por ejemplo, en esta imagen que me gusta mucho. Tienes la luz o la fuente de luz en la parte de arriba, aquí. Luego, la luz, digamos que baña directamente o su incidencia solar es más fuerte en este muro, por tanto es el más blanco. Pero ¿qué pasa? Que esa luz, aparte, te va a reflejar en este muro, por lo cual tiene una tonalidad más clara. Y luego esta luz se va reflejando hacia abajo, digamos que va perdiendo como ciertas tonalidades de blanco hasta llegar a la parte más oscura, que sería la parte de abajo, claramente porque pues en esos reflejos la luz se va perdiendo, de modo que cuando llegas a la parte más baja, pues es la parte más oscura. Y la sombra propia del objeto en esta parte donde de plano pues no te llega nada de luz, ¿no? Pero aquí ven este fenómeno de la luz, que lo van a ver cuando vean teoría del color. Viene la luz, ¿no? Se refleja en este muro, luego se refleja en este muro, y aquí se refleja en este muro y este se refleja en este, ¿no? Es como una serie de reflejos. Vean cómo ese blanco de las escaleras se pinta un poco de rosa. No es que el muro esté rosa, no es que la escalera esté rosa, sino que la luz que se fue reflejando refleja el color del muro, pintándolo un poco de rosa. Entonces, ustedes tienen que observar como mucho cómo van los reflejos, cómo se van generando las sombras propias del objeto. Por ejemplo, aquí lo vemos, la sombra de oclusión en este punto está súper marcada. En este punto está como muy marcada. Quiero que noten otra cosa que es bien importante al momento de dibujar y que yo creo que es la clave de todo. Aquí pongan mucha atención a la clave, que yo creo que es el todo. Donde hay una luz, al ladito, siempre va a haber una sombra. Siempre. Donde hay una luz, al lado siempre va a haber una sombra. Ese contraste de si hay una luz, al lado siempre va a haber una sombra, es lo que genera que nosotros veamos los volúmenes. Entonces, siempre, la regla se vuelve general. Donde hay una luz, directamente al lado va a haber una sombra. Donde hay una luz, directamente al lado va a haber una sombra. Aquí luz, sombra. Puede ser como muy blanco o menos blanco, pero siempre los grados de luz van a preceder a la sombra. Vean, aquí este tono hay una luz, pero directamente aquí hay una sombra. Luz, sombra. Sombra, luz. Luz, sombra. ¿Saben? O sea, parecería algo como muy simple, pero entendiendo que si donde tú vas a dibujar una sombra, para poder dar ese contraste, justo al lado deja una luz, para que se entienda esa profundidad o ese volumen que te da este juego de luces y sombras. Vean aquí la sombra de oclusión. Ay, se me perdió. Les voy a poner un ejemplo ahorita que alguien prenda su mouse y dibuje. Vean, aquí la sombra de oclusión está súper marcada en esos dibujos, que es donde se juntan los volúmenes y donde más oscura está la sombra. Ok, a ver, uno real.
Aquí. A ver, ¿quién prende para anotar no sé cómo decirlo, su mouse? ¿Quién puede anotar? A ver, que nos haga el favor para hacer un ejercicio rápido, a ver si se comprendió lo que dije. ¿Quién se anima o le digo tú? A ver. ¿Quién está por ahí? A ver, Sujei. Te agarré. Estoy en el Zoom, Miss. Ah, ¿quién está en la compu? ¿O quién puede anotar? Nadie. Caray. Bueno, está bien. Vamos a hacer el ejercicio otra vez en esta foto. Por ejemplo, esta es la que vamos a dibujar el día de hoy. Aquí hay primer paso, entonces, identificar la fuente de luz. Entonces, según esto, pues esta es la cara más blanca, significa que el sol o la fuente de luz está por acá, ¿sale? Entonces, paso a identificar la fuente. Entonces, una vez identificado, puedes entender que esta va a ser la cara iluminada, que va a ser la que tenga una tonalidad más clara, y obviamente el objeto tiene la sombra propia. Entonces sería como la que vimos, sombra propia, primera sombra. Y luego, aquí vemos claramente, o sea, la regla como que se cumple de ley. La sombra 2, que es la sombra de oclusión, donde se junta el objeto. Siempre, siempre, siempre. Y luego siempre, siempre, siempre va a estar la sombra 3, que es la que se genera a partir del volumen, que es la sombra arrojada. Siempre, siempre. Lo van a ver en todos lados. Lo mismo. La cara iluminada, la sombra propia, y aquí en este punto seguramente está la sombra de oclusión, pero pues como este objeto está muy, muy oscuro, pues poco se nota, ¿no? Y luego aquí en otra vez, la parte iluminada, la sombra propia, la sombra de oclusión y la sombra arrojada. Vean, o sea, en cualquier imagen que ustedes vean se cumple, digamos, como que esa ley. Veamos otra de las imágenes por acá que van a dibujar. Primer paso, identificar la fuente de luz. Entonces, vemos que la cara iluminada, pues es esta. Entonces, se entiende perfecto que la fuente de luz viene en esta forma. Ok, entonces, primer paso, identificar fuente de luz. Ya, check. Segundo paso, empezar a identificar la sombra propia. Entonces, la sombra propia viene en esta parte del objeto. Entonces, ya la identificas. Segundo, las sombras arrojadas. Por ejemplo, esto no es que sea sombra propia del objeto, es una sombra arrojada que seguramente viene de un objeto que está por acá. Entonces, vean cómo pinta el objeto. Sombra arrojada, normalmente las sombras arrojadas están en la parte del piso. Todo esto es sombra arrojada. Sombra arrojada del arbolito. Y las sombras de oclusión. Por ejemplo, vean aquí, todas las juntas, normalmente las sombras de oclusión se ven mucho en los acabados. Por ejemplo, de estas juntitas, estos pequeños puntitos que se ven, son sombras de oclusión que se generan seguramente seguramente son como clavitos de la cimbra, o por ejemplo aquí en las juntas que se ven de esa tierra pisonada, son pequeñas sombras de oclusión entre el material. Entonces, hay que aprender a ver todos esos detalles para poder representarlos como más claramente. Y luego vemos, por ejemplo, el tema de la sombra, perdón, de la luz reflejada. Ese que sería como el otro tema. La luz reflejada. Por ejemplo, teníamos aquí que viene la luz, ¿no? Y en esta parte, pues la luz llega de manera muy potente. Y luego la luz se refleja, por ejemplo, en este objeto, y este objeto tiene esas dos tonalidades, la de la sombra arrojada, pero también la de la luz reflejada, que se ve en esta parte que está muchísimo más clara. Aquí hay que identificar, esta pues es luz directa. Luz directa, seguramente luz directa, pero por ejemplo aquí esto seguramente es luz reflejada de este volumen. Entonces, hay varias cosas que tenemos que identificar. Vamos a identificar todas otra vez.
En esta, primer paso, ya quedamos, primer paso, identificar la fuente de luz. Entonces, seguramente aquí viene casi como desde arriba. Entonces, ya ponemos el solecito. Viene la luz y se refleja directamente en estas superficies. Entonces, tenemos que las caras más blancas serían donde la luz llega directamente. Donde la luz llega directamente. Luego, identificamos las sombras propias del objeto. En este caso, sombra propia del objeto, sombra propia del objeto, sombra propia del objeto, la sombra propia del objeto. Luego identificamos las sombras de oclusión. Normalmente están... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La sombra de aquí abajo no es una sombra reflejada. ¿Dónde abajo? A ver, aquí. Al lado izquierdo. A ver, espera. A esa, donde Esta. justo donde tiene cursión. Ajá. Sí es. Buen punto. Seguramente sí, tienes razón. Esta sombra, seguramente hay un volumen acá atrás. O sea, enfrente, que está reflejando esta sombra. Tienes razón, ¿eh? Vean, la forma, seguramente hay un volumen atrás que está reflejando esta sombra. ¿Quién fue quien me dijo? Sí, tienes razón. Muchas gracias. Sasha. Muy bien, Sasha. Bien, justo. Vayan, eso de empezar a identificar de dónde, ¿no? ¿Por qué provienen esas sombras y de dónde provienen? Entonces ya con eso se puede generar pues un mayor acercamiento a la realidad. Entonces, bueno, y luego, ya que identificamos las sombras, pues la parte de la luz, ¿no? Aquí viene directamente, miren, es que es medio difícil identificar cómo se va reflejando, pero vean, seguramente aquí se refleja y por eso tiene una tonalidad como la que le sigue a este volumen y luego como que se va perdiendo esos blancos, se va degradando hasta llegar pues a acá donde casi no refleja la luz y donde están las sombras, colores más oscuros. Entonces, ya para finalizar la parte teórica, primer paso ya quedamos, identificar luz solar, ¿sale? Como primer paso. Segundo paso, identificar las sombras propias del objeto. Tercer paso, las sombras reflejadas del objeto. Cuarto, las sombras de oclusión. Eso en cuanto a sombras. Digamos, tema sombras, check. Y luego, tema luces, luz. Primero, las sombras reflejadas, las luces reflejadas. Y como que ver cómo va rebotando, ¿no? Así, aquí entiendo que viene la luz por acá y luego seguramente rebota aquí o por aquí. O sea, imaginar cómo va ese recorrido de la luz, de modo que te vaya indicando cómo van esas luces reflejadas. Entonces, yo creo que con estos 1, 2, 3, 4, 5 conceptos que ustedes observen, a veces es difícil leerlo, hay que hacer como un análisis y a veces te medio pierdes, pero yo creo que a partir de esa observación de las luces se pueden hacer como cosas más interesantes. Entonces, justamente es el ejercicio que vamos a hacer el día de hoy, de entender las... Miss, ¿Qué me pasó? están hablando en mi casa, ¿me puedo retirar un momento? Sí, ahorita Gracias. regresas. Claro que sí. ¿Cómo lo vamos a hacer? Revisé sus exámenes y he visto pues, los dibujos que hemos realizado. ¿Y qué observación encuentro en sus dibujos de manera general? Que de manera general dibujan las líneas de contorno. ¿Por qué en el dibujo son peligrosas estas líneas de contorno? ¿Alguien que me explique por qué las líneas de contorno tienden a ser como infantiles o de un dibujo no tan estudiado o analizado? A ver, alguien que prenda su micrófono y me diga por qué el contorno es peligroso. ¿Nadie? Ok, les voy a decir yo. La línea de contorno es peligrosa porque
lo que ya estudiamos ahorita, por el tema de las sombras de oclusión. Si yo pongo el contorno en todos lados, casi se entendería que hay una sombra de oclusión entre este volumen y el cielo, o este volumen y el cielo, o aquí, digamos que están pegados, y no se entiende como esa transición entre volúmenes, sino que todo se vuelve como bastante uniforme. Entonces, en este ejercicio que quiero que realicemos es que hagan un ejercicio donde solo vayan dibujando, por ejemplo, aquí como se ven en este dibujo, que vayan identificando y dibujando primero las sombras, con estas líneas que ustedes ya conocen, por ejemplo, de achurado, que lo vayan llenando, pero sin dibujar los contornos, que vayan identificando las sombras, por ejemplo, y las vayan llenando como en esta forma, sin dibujar ningún tipo de contorno en el edificio, para que ustedes vayan identificando o vayan dibujando solamente estas interacciones entre luces y sombras. Al dibujar yo las sombras, seguramente, bueno, aquí lo que pasa es que en la computadora no puedo dar como gradaciones de luz, pero se genera directamente lo que les dije. Si hay una luz, justo al ladito hay una sombra. Si ustedes empiezan a dibujar, por ejemplo, nada más las sombras, las luces se van a dar como de manera directa, sin tener que contornear como tan claramente. Por ejemplo, pongo este ejemplo de estos dibujos. Aquí no pusieron o no hicieron la persona que dibujó esto líneas de contorno para nada. Simplemente es a partir de estas gradaciones de los grises, es como se va dando los volúmenes, pero sin que yo le ponga una raya aquí, ¿no? O sea, sin delimitar tan directamente, sino que sea esta misma gradación de volúmenes las que te generen esos contornos. Entonces, ¿a qué voy? Que en este ejercicio que vamos a hacer, no dibujen tanto los contornos, sino que vayan dibujando, por ejemplo, vayan poniendo yo recomiendo siempre empezar por las sombras, y luego vemos que esta sombra pues es como más clarita, pues ahí le doy más de manera como menos fuerte al lápiz para marcar, digamos, esta sombra. Y pues las luces no les tienes que hacer nada, simplemente dejas el color del papel muy directamente. Tengo este otro ejemplo que me gustaron mucho estos dibujos porque representan bastante bien eso. No se notan las líneas de contorno, aquí simplemente es ese juego directo entre luz y sombra. Entonces, para poder tener ese contraste, por ejemplo, lo que les decía, si hay una sombra, directamente hay una luz al ladito. Si no existiera esta luz, si todo esto fuera negro, no se entendería que ahí hay como esa entrada o esa ventana. Vean, siempre. Si hay una luz, directamente al lado hay una sombra. Si hay una luz, directamente al lado hay una sombra, en este caso la de oclusión. Si hay una luz, directamente hay una sombra al lado, que es la sombra propia. Si hay una luz, directamente al lado hay una sombra de oclusión. Si hay una luz, directamente al lado hay una sombra. Vean, esto seguramente es luz reflejada que viene como de por acá. Si hay una sombra, hay una luz directamente al lado. Si entienden ese punto, creo que van a poder dibujar muchísimo mejor. Vean aquí, y el tema del contorno, no dibujar tanto con contorno, sino tratar de dibujar a partir de esos contrastes de luces y de sombras. Normalmente el contorno se asocia como a dibujos más infantiles, porque pues es como dibujábamos en primaria, ¿no? Delimitábamos nuestros monitos a partir de líneas muy claras, ¿no? Pero la realidad es que no existen los contornos como tal tan marcados, porque no hay líneas de oclusión en todos lados. Entonces, más o menos esta es la forma en la que van a dibujar estos ejercicios, no tanto como en el de su tarea, por ejemplo, que ahí hicieron pues, las líneas de contorno muy marcadas, los trazos muy regulares, sino que aquí a partir de que ustedes empiecen a hacer como manchas con sus lápices, vayan generando pues los lugares que son más oscuros, los blancos los dejan pues con el color del papel
y las gradaciones entre los colores más oscuros y que se va tendiendo hacia esos blancos, pues le dan con su lápiz como de manera como más, no tan marcada. Vean estos otros ejemplos, cómo empiezan a hacer ese trazo, van dejando los blancos y los contrastes con los negros. Lo mismo, donde hay una luz, directamente al lado hay una sombra. Donde hay una luz, al lado hay una sombra. Luz, sombra. Luz, sombra, directamente, en todos lados. Luz, sombra. Y eso es lo que va generando pues estos volúmenes. Y ya para finalizar y empezar los ejercicios de hoy, vamos a hacerlo de manera más ordenada. Denme un segundo. Ah, sí. Digamos que esta es nuestra hoja de papel, ¿no? Nuestro pliego, nuestro lienzo. Para poder empezar a encuadrar y a hacer trabajos más profesionales, les recomiendo que hagan un cuadrado virtual en la hoja. De modo que dibujen dentro de ese, digamos, ese encuadre, el objeto que vayan a realizar. Porque muchas veces pues tenemos la hoja y luego empiezas el dibujo y luego ya no te cabe, ¿no? Entonces, como que no dimensionas muy bien el tema de la hoja, o a menos que sea su composición como muy libre, y quieran utilizar pues toda la hoja, pero que hagan el encuadre muy bien como lo habíamos visto en la clase pasada, que seleccionen qué vista quieren usar, pero bueno, para este ejercicio háganlo de encuadrar la imagen en un cuadrado y sobre esa van a dibujar estos ejercicios. Ok, ¿dudas respecto a las sombras y las luces? No. Ok. No, me está bien. Va, venga, entonces vamos a trabajar un poquito, vamos a hacer la misma dinámica de las clases pasadas. Vamos a tener 10 minutos para cada ejercicio, los van a mandar al grupo para poder revisar cómo los están realizando. Y vamos a empezar por uno. Me gusta cuando se empieza a dibujar, empezar a soltar la mano. Entonces, antes de dibujar arquitectura, vamos a hacer un ejercicio para que suelten la mano. También otra cosa que noté en sus exámenes es que no sé si les da miedo dibujar, pero las líneas se sienten como muy pesadas, como no tan fluidas, como no sé. A ver, alguien que me diga cómo se siente al dibujar, si le da miedo, le da nervios regarla o qué es lo que sienten cuando se enfrentan al papel. Nos queda menos de un minuto. Bueno, cierro la sesión. Perdón, voy a cerrar esta sesión y continuamos en la otra. Bueno, la voy a cerrar. Vale. Sí.